Capítulo 7. Influencia en filosofía y psicología moderna. Hasta aquí hemos visto las raíces antiguas del hermetismo y la presentación de sus 7 leyes universales. Pero el Kybalión no quedó encerrado en un pasado lejano. Su influencia llegó también a la filosofía y la psicología del siglo XX, dejando huellas que aún podemos rastrear. Una de las figuras más interesantes en este diálogo es Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo. Jung se interesó profundamente por los símbolos, los mitos y las tradiciones esotéricas. Para él, el inconsciente colectivo contenía arquetipos universales que se manifestaban en todas las culturas. Esta idea dialoga de manera natural con la ley de correspondencia. Lo que ocurre en el mundo interior del individuo refleja lo que ocurre en el universo entero. Jung estudió alquimia, astrología y textos herméticos, convencido de que en ellos se encontraba un lenguaje simbólico que describía los procesos psíquicos. La psicología profunda de Jung, con su énfasis en la integración de los opuestos, también refleja la ley de polaridad. El ser humano, decía, debe reconciliar la sombra y la luz, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente. Esa tarea de integrar opuestos recuerda la enseñanza hermética de que los contrarios no son absolutos, sino grados de una misma realidad. En paralelo, la física moderna estaba abriendo caminos que parecían resonar con la ley de vibración. El descubrimiento de que la materia no es sólida sino energía en movimiento permanente parecía dar eco a la afirmación del Kybalión de que nada está inmóvil, de que todo vibra. Aunque la relación no es directa ni científica, muchos vieron en estas coincidencias una confirmación simbólica de las intuiciones herméticas. El siglo XX también vio crecer el interés por la metafísica y las corrientes del pensamiento positivo. Autores como Neville Goddard o Joseph Murphy retomaron la idea del poder de la mente para modelar la realidad, un eco claro de la ley del mentalismo. Según esta visión, los pensamientos no son meros impulsos internos, sino fuerzas capaces de configurar la experiencia. En filosofía, el hermetismo influyó de manera indirecta en corrientes existencialistas y fenomenológicas. La noción de que la realidad depende de la percepción y de la conciencia se conecta con el principio hermético de que el universo es mental. Filósofos como Henri Bergson o incluso Martin Heidegger exploraron la relación entre la conciencia y el ser, en un terreno donde la frontera con lo espiritual se vuelve difusa. Más allá del ámbito académico, el Kybalión dejó huella en la nueva era y en movimientos espirituales contemporáneos. Aunque a menudo simplificado o reinterpretado, su esquema de 7 leyes fue adoptado en libros de autoayuda, en corrientes de crecimiento personal y en manuales de espiritualidad práctica. Palabras como vibración, energía, correspondencia o causa y efecto se volvieron comunes en discursos motivacionales y terapéuticos. Esta difusión popular tiene un lado positivo y un lado problemático. Por un lado, permitió que miles de personas se acercaran a ideas que, de otro modo, habrían quedado restringidas a círculos esotéricos. Por otro lado, la simplificación excesiva llevó a perder matices, transformando principios filosóficos profundos en eslogans superficiales. Sin embargo, incluso en esas versiones diluidas, el eco del Kybalión se mantuvo. Su estructura clara, sus 7 principios enumerados, su estilo directo, facilitaron su adopción y adaptación a diferentes contextos. Y aunque a veces se lo haya trivializado, el núcleo de su mensaje sigue vivo, el universo obedece a leyes, y comprenderlas nos permite vivir con mayor conciencia. Así, la influencia del Kybalión en la filosofía y la psicología modernas no se limita a un detalle erudito. Es un recordatorio de que la frontera entre lo científico, lo filosófico y lo espiritual es más porosa de lo que solemos creer. Jung lo intuyó en sus estudios de alquimia, los físicos lo sospecharon al descubrir la vibración de la materia, los filósofos lo rozaron al reflexionar sobre la conciencia. El Kybalión ofrece un lenguaje simbólico que, aun sin ser científico, dialoga con estas exploraciones y las ilumina desde otra perspectiva.
La enseñanza hermética se ha filtrado, entonces, en múltiples niveles, en la psicología profunda, en la filosofía de la conciencia, en la espiritualidad contemporánea y en la cultura popular. Y todo ello demuestra que este pequeño libro de 1908 no fue un simple ejercicio literario, sino un compendio capaz de atravesar el tiempo e influir en áreas insospechadas de la vida moderna.